Hola, un saludo a todos. Que Dios les bendiga como Él quiere hacerlo y como ustedes le creen, por supuesto. El devocional de hoy le titulamos Supera el desánimo. El buen ánimo es clave para todos los aspectos de la vida. Cuando tenemos ánimo es como cuando el vehículo tiene el suficiente combustible para poder transportarnos hacia donde nos dirigimos. Al contrario, cuando perdemos el ánimo, también perdemos la posibilidad de avanzar en la vida. A veces no tenemos buen ánimo para ir al trabajo, pero eso es de menos, porque a veces nos desanimamos en otros temas de la vida más claves, como continuar en la relación conyugal. A veces perdemos el ánimo para no continuar en la carrera académica en la que nos hemos enrolado, pero también nos desanimamos en la vida espiritual. El desánimo en realidad es algo muy normal, pero es anormal cuando ya el desánimo nos gobierna y, por supuesto, se nos termina el combustible y no podemos seguir adelante. Pero Dios en este momento te trae una palabra de aliento a través de su palabra para superar cualquier desánimo que estés enfrentando. Y el fundamento para este devocional lo tomamos de lo que dice el libro de Hechos, capítulo 27, versículos 20 al 22, también tomaremos los versículos 25, 36 al 37 y finalmente el versículo 43 y 44. Les leo la escritura. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. El versículo 43 y 44 dice la escritura: pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás partes en tablas, partes en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. El contexto de esta escritura relata que más de 200 presos eran custodiados y transportados en una embarcación, la cual fue sorprendida por una tempestad terrible en medio del mar. Y les hizo esa tempestad detenerse varios días, porque era tan impetuosa aquella tormenta que estaban perdiendo todo. La nave, la embarcación estaba rompiéndose. Y dice la escritura que ni el sol ya salía. Era fuerte aquel momento que estaban atravesando estas más de 200 personas, específicamente hombres. El versículo 20, en la parte final, dice que ya habían perdido toda esperanza para salvarse. Esto nos enseña que se pierde el ánimo cuando se pierden las esperanzas. La esperanza es lo que nos da o nos permite crear y tener las mejores y altas expectativas acerca de diferentes temas o hechos de la vida. La vida está hecha de esperanza. Dios así la hizo, muy dinámica. Por ejemplo, uno dice: mañana haré tal cosa. Uno no está seguro del mañana, pero la esperanza es la que nos hace o nos permite pensar de esa manera y vivir también de la misma forma. Pero cuando se pierde la esperanza, entonces también se decae el ánimo. Por eso la palabra de hoy es: supera el desánimo. Estos hombres no tenían ni ánimo para comer. Es que cuando el desánimo nos domina, perdemos el apetito. El apetito no solo físico, sino hasta el apetito interior. Ya no hay deseo de continuar. Hay mucha gente que ha perdido el ánimo en su relación matrimonial. Seguramente Dios le está hablando a algún hombre, a alguna mujer que está enfrentando ese momento. Pero Dios te está hablando que superes ese desánimo que incluso te atormenta. También las pérdidas nos producen desaliento o desánimo.
En el versículo 21 y 22 que hemos leído de Hechos capítulo 27, nos dice que el apóstol Pablo, al ver la realidad que estaban enfrentando a más de 200 hombres, de tal manera que solo estaban pensando en morir, se tuvo que poner de pie en medio de ellos para darles aliento. Primero les reclama el apóstol y les dice, si me hubieran hecho caso de no salir de Creta, no hubiéramos enfrentado esta situación y tan grande pérdida, porque ya venían perdiendo todo debido a que el agua inundaba la embarcación. Tenían que estar tirando sus pertenencias, que sin duda eran pocas, o por lo menos los elementos de la misma embarcación, a tal grado que hasta el trigo que llevaban para alimentarse estos presos una vez que estuvieran en las cárceles en tierra, tuvieron que echarlo a las aguas, porque la embarcación necesitaba descargarla de peso, porque si no se hundía más y así definitivamente sí morían ahogados en medio de aquel mar azotado tan terriblemente por tan grande tempestad. Por eso Pablo se pone de pie y después de que les hace el reclamo, les da palabras de aliento. Literalmente dice el versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Estos hombres estaban perdiendo todo. Solo les faltaba perder la vida. Sin embargo, el siervo de Cristo, apóstol Pablo, era el único que no había perdido el ánimo, el aliento de vida. Y les dice que superen el desánimo. Les afirma el apóstol que nadie morirá, que no habrá pérdida de ninguna vida, excepto, les dice, la nave. Es curioso lo que les afirma el apóstol, porque si se va a perder la nave, y entonces ellos, ¿en qué quedarán? El apóstol Pablo en esa misma noche había estado orando y Dios por medio de su ángel, dice él mismo, le dijo, Pablo, no temas, porque vas a testificar de mí allá en Roma. Entonces Pablo entendió de que no iban a perder la vida. Y llegamos al punto clave de esta palabra. ¿Cómo superar el desánimo? De dos maneras. Número uno, creyendo la palabra de Dios. A Pablo Dios le había dicho que no iban a perecer, sino que él continuaría testificando del nombre de Cristo. Y por eso Pablo estaba seguro. Es que cuando oímos a Dios y creemos a su palabra, tenemos seguridad y firmeza para poder continuar en la vida, no importa lo que esté aconteciendo. Nos tocará romper brechas, nos tocará enfrentar grandes retos, incluso el peligro de la misma muerte, pero no moriremos si en los planes de Dios todavía no está que nos acontezca la muerte. Solo de esa manera se puede superar el desgano que tengamos en cualquier área de la vida. Yo te animo a que le escuches a Dios su palabra y le creas, pero también superamos el desaliento cuando escuchamos a los siervos de Dios. Creo que Dios nos ha puesto a cada uno, a cada quien, una persona, un siervo o una sierva suya que nos esté hablando su palabra. Me considero afortunado de ser un siervo de Dios para traerte este aliento hoy. Y no solo hoy, sino a lo largo de este tiempo con más de 200 temas que hemos venido tratando. Y también en el devenir del tiempo, que Dios nos permita vida. Ánimo, hijo, hija de Dios. Lo que sea que estés enfrentando, eso no te va a matar. No morirás. Como uno de los salmistas dijo, no moriré, sino que viviré para testificar las grandes obras de Dios. Consideremos los resultados de esta narración de la Escritura. En el versículo 44 dice lo siguiente, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Aquí nos narra la palabra de Dios el fiel cumplimiento de lo que aquel siervo del Señor Jesucristo le aseguró a aquellos atemorizados y desanimados presos que estaban luchando por salvar su vida en medio del mar azotado por aquella terrible tormenta. Aconteció tal como el apóstol Pablo lo profetizó. Les dijo, tengan ánimo, ninguno va a morir, todo se va a perder menos nosotros. Y así sucedió, dice la Escritura. Es que cuando le creemos a Dios, superamos cualquier dificultad extrema que podamos estar enfrentando. El objetivo de esta palabra es que tú superes todo desánimo que estés enfrentando. No sueltes la vida, mucho menos lo que Dios te ha dado.
En la vida espiritual se tienen luchas, también enfrentamos grandes tormentas, como les tocó a estos hombres, al mismo siervo de Dios, el apóstol Pablo. Pero cuando estamos agarrados de la palabra de Dios, sobreviviremos. Aquellos hombres terminaron apenas tomándose de unas tablas, pero sobre todo se agarraron de la palabra que aquel siervo de Dios les había dado. Dios también a ti te anima a que tengas el combustible de la vida, que es la fe en Cristo Jesús, para que continúes en la ruta que Dios te ha trazado. Ánimo, Dios está contigo. Esta palabra sé que ha venido a levantar ese aliento en tu corazón, esos deseos de seguir adelante en la vida y en lo que te has propuesto y en los compromisos, por supuesto, que tenemos. Señor Jesucristo, gracias porque tu palabra, hablada a través del apóstol Pablo, también a nosotros nos da aliento. En la vida también nos azotan grandes dificultades, grandes tempestades. Pero Señor, agarrados, confiados en tu palabra, sobreviviremos, saldremos adelante. En el nombre de Jesús creemos y su nombre así lo confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.